En este vídeo vamos a estudiar el arte románico, que se desarrolla entre aproximadamente el año 1000 y el 1200 después de Cristo. Como podemos ver en esta cronología de la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano y la desaparición de este imperio un poco antes del año 500 después de Cristo, hasta el año 1000 aproximadamente, se desarrollan unos estilos artísticos llamados artes prerrománicos. Son 500 años de arte en la Edad Media. A partir del año 1000, en cambio, aparece ya el arte que vamos a estudiar, el arte románico. Los artes prerrománicos están presentes en toda Europa y duran estos 500 años o 5 siglos de historia. No los vamos a estudiar en profundidad, pero sí mencionaremos que uno de estos estilos prerrománicos es el estilo mozárabe, que se desarrolla en los siglos 8 al 10 en la península ibérica. Uno de los edificios característicos de este arte mozárabe es el monasterio de Suso en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, monasterio en el que podemos encontrar estos característicos arcos de herradura. Son unos arcos que hemos visto previamente, se han podido ver en el arte visigodo y el arte árabe islámico, el arte andalusí, y por influencia de estos estilos están presentes en las iglesias y monumentos del arte mozárabe que forma parte de los estilos prerrománicos. Después de mencionar brevemente los artes prerrománicos, vamos a estudiar ya la arquitectura románica. La arquitectura románica se desarrolla en los años 1000 hasta el 1200 después de Cristo aproximadamente. Para entender la difusión de este estilo por toda Europa, tenemos que tener presente el Camino de Santiago. El Camino de Santiago en realidad eran muchos caminos, un conjunto de rutas que recorrían toda Europa y que llegaban hasta la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia. Estos recorridos permitían que muchas personas se desplazaran por motivos de peregrinación hasta Santiago de Compostela. Y así, en este camino, mucha gente podía encontrarse, conocerse y conocer muchos elementos culturales de la época. Canciones, música, leyendas, historias, creencias y también estilos artísticos. Por eso, la existencia de estas rutas de peregrinación favoreció que se difundiera mucho estilos artísticos de la Edad Media como el románico y posteriormente el gótico. El destino del Camino de Santiago, el destino final, era la iglesia o la catedral de Santiago de Compostela, una catedral que se construyó en estilo románico y que podemos ver aquí en una reconstrucción, porque hoy en día no toda ella es románica, contiene elementos o partes construidas en otros estilos artísticos. A partir de estas imágenes de la nave central de la Catedral de Santiago de Compostela, vamos a estudiar dos elementos fundamentales del interior de los edificios románicos, especialmente de las iglesias. Uno de estos elementos es el arco. El arco característico del románico es el arco de medio punto. Es un arco semicircular que sustenta la mayor parte de los elementos de la arquitectura románica. Para cubrir la nave central de una de estas iglesias, además de los arcos, se necesitan estas bóvedas, llamada bóveda de cañón. La bóveda de cañón cubre este espacio semicircular, este recorrido de toda la nave central de las iglesias románicas. Aquí podemos ver otras imágenes y dibujos de bóvedas de cañón estructuradas y construidas a base de arcos de medio punto. Entre un arco de medio punto y otro está uno de los tramos de la bóveda de cañón.
Para entender las iglesias románicas, también tenemos que tener en cuenta la planta de una iglesia. La planta es una representación que hacemos del espacio que ocupa esa iglesia, de modo similar a como representamos una casa, el plano de un piso, por ejemplo, donde vemos la distribución de las habitaciones. Igualmente, si queremos ver cómo es un edificio arquitectónico, pues la planta nos ayuda a entender de qué partes consta. Lo primero que hay que decir de la planta de una iglesia románica es que tiene forma de cruz, como podemos ver. Una cruz que tiene un tramo vertical más largo que el tramo horizontal, tal como la miramos en esta imagen. Este tipo de cruz se llama cruz latina. Por eso decimos que las iglesias románicas, prácticamente todas, tienen planta de cruz latina. En esa planta podemos apreciar la nave central, la nave que recorre toda la iglesia desde una parte hasta otra. Es una nave más ancha, más amplia y más alta que las naves laterales, que son las dos naves que hay a los lados. A veces hay más de dos, hay dos a cada lado y en total 5 naves. Pero lo normal es que haya 3 naves, la central más las dos laterales. Otra parte que podemos identificar en la imagen, en la planta, es esta parte. Si en esta cruz nos imaginamos que estuviera crucificada una figura, como Cristo, esta parte superior de la cruz le llamaríamos, estaría la cabeza de la figura. Pues por eso estas plantas tienen una parte que se llama la cabecera. Y esa cabecera en el románico suele tener forma de ábside, es decir, forma semicircular, como podemos ver en esta planta. Si seguimos con la imagen de una persona crucificada, en la parte de abajo estarían los pies. Por eso, en las iglesias románicas, la parte superior de la planta se llamaría cabecera y la parte inferior le llamamos los pies. Ahora vamos a estudiar los elementos de una iglesia románica a partir de esta imagen, elementos y características. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en una iglesia románica es que tiende a la horizontalidad. A diferencia del gótico, cuando lo estudiemos, veremos que el gótico se eleva, tiene una tendencia a la verticalidad. En cambio, en el románico, los edificios suelen tender hacia la horizontalidad. También tenemos que fijarnos en las ventanas. Las ventanas del románico suelen ser pequeñas, estrechas, y eso determina que el interior tenga escasa iluminación. Son iglesias poco iluminadas. Igualmente, las iglesias románicas tienen unos muros muy gruesos que tienen que soportar el peso de las bóvedas de cañón que hay en la nave central de las iglesias. De manera que son muros sólidos, gruesos, ventanas pequeñas que se abren en ellos. Además, para que estos muros soporten mejor y no se caigan, se ponen unos elementos a modo de pilares adosados al muro que se llaman contrafuertes. Finalmente, a los pies de la iglesia, tal como estamos viendo esta iglesia desde los pies, podemos tener dos torres. A veces hay una, normalmente hay dos. Y un último elemento lo encontramos en el lugar donde se cruza la nave central y la nave llamada del crucero. Ahí, a veces, no siempre, se levanta una torre que se llama cimborrio. Esta torre o cimborrio tiene ventanas que permiten la iluminación de esta parte tan importante cerca de la cabecera de la iglesia. Ahora vamos a analizar esta misma iglesia desde la cabecera, desde el punto de vista de la cabecera. Y ahí encontramos algunos elementos repetidos, por ejemplo, el cimborrio encima de la nave central, y otro elemento que es el ábside, que lo hemos visto anteriormente en la planta, esta cabecera en forma semicircular.
En este caso, en la cabecera no solo está el ábside, sino que hay otros dos ábsides más pequeños que se llaman absidiolos. Finalmente, como curiosidad, vamos a ver cómo en los billetes de euro que solemos llevar en el bolsillo podemos encontrar los estilos artísticos de Europa. Cuando se diseñaron estos billetes, pues se quiso poner en cada uno de los billetes un estilo artístico, empezando por los de 5 euros que representan el arte romano, de la época romana, del Imperio Romano, pasamos al de los 10 euros que tiene dos elementos del románico. Todos los billetes tienen en el anverso una ventana que simbolizaría o representaría la apertura de Europa hacia el resto del mundo, y en el reverso un puente que representaría cómo estos países están comunicados unos con otros mediante puentes que nos unen. El resto de los billetes tienen los demás estilos artísticos que hasta la actualidad, los principales que han existido en Europa hasta la actualidad, el gótico, el renacimiento, etc. A continuación vamos a estudiar la escultura de este mismo estilo, el estilo románico, que se desarrolla en el mismo periodo de tiempo, en los siglos XI y XII en toda Europa. Lo primero que tenemos que señalar sobre la escultura románica es que la mayor parte de ella son relieves que se integran en diferentes espacios de las iglesias, por ejemplo en las portadas. En esta portada de una iglesia de Soria podemos observar cómo hay distintas partes que están rellenas de representaciones escultóricas. Esto es lo más común, aunque ya veremos que no toda la escultura es en piedra y no toda ella está en forma de relieve en los monumentos. Sí, la mayoría, pero no toda. Un ejemplo magnífico de portada románica es la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela, que tiene 8 arquivoltas o arcos concéntricos uno dentro de otro, y en ella podemos ver una representación de más de 100 piezas escultóricas a un lado y otro de la portada. Aquí tenemos una representación de cómo pudo ser esta portada en la Edad Media, porque hay que decir que aunque hoy en día la escultura románica la vemos sin color, lo habitual es que fuera policromada, es decir, que tuviera muchos colores vivos para decorar esta escultura. Aquí podemos ver otro ejemplo de portada románica en la que observamos cómo la escultura está presente en casi cada elemento arquitectónico de la portada. Lo mismo podemos decir de esta otra portada, concretamente el tímpano, este semicírculo que hay en las portadas de las iglesias románicas con un montón de representaciones escultóricas. Como podemos ver, una de las características de la escultura románica es que no se representan las proporciones entre las personas. Algunas figuras son más grandes, otras más pequeñas. En este caso, a Cristo pues se le ha querido representar más grande, está en el centro como juez del mundo, que al final de los tiempos viene a juzgar a la humanidad, y según la importancia de las figuras, unas son mayores, otras menores. Eso mismo podemos ver en las escenas que en esta portada aparecen arriba y abajo de esta imagen, donde podemos ver uno de los temas preferidos del románico, que es las personas que se salvan, que van al paraíso con Cristo, mientras que las que se pierden o se condenan van al infierno. Aquí podemos ver esas figuras desproporcionadas, con las cabezas un poco más grandes de lo que habitualmente solemos tener. Y esa característica la vemos también en este capitel de la Catedral de Huesca. Un capitel en el que vemos unas figuras típicamente románicas,
Son figuras que tienen la cabeza grande, podríamos decir, las manos también, no guardan las proporciones que tenemos las personas. Son formas redondeadas, formas que tienden a lo geométrico, a lo simplificado. También tienen grandes ojos, muy expresivos, y las formas son sencillas, simplificadas, porque los artistas lo que quieren expresar con este arte no es tanto cómo somos las personas realmente, o cómo sería nuestro aspecto real, sino que quieren centrarse en la historia en sí y nos la quieren comunicar de una forma sencilla, directa, como a veces pueden ser pues, los dibujos un poco infantiles. De hecho, estas figuras tan redondeadas muchas veces recuerdan a muñecos infantiles, como estos que podemos ver en esta imagen. Y todo ello es porque el objetivo es intentar transmitir una historia y que las personas de la época la pudieran entender bien. Aquí podemos observar otro relieve escultórico del arte románico con otra de las características, y es que el artista románico no se preocupa demasiado por individualizar a cada figura, no pretende hacer retratos realistas de cómo era cada persona. Aquí tenemos a Jesús y a los 12 apóstoles y prácticamente todos son iguales, tienen unas características físicas similares. Además, mantienen esos rasgos que hemos dicho antes de rigidez, frontalidad, están todos mirando hacia un mismo lado y mirando en general hacia el frente, y son unas formas bastante simplificadas. Pero en el arte románico no todos son relieves, también encontramos esculturas en bulto redondo, es decir, figuras en 3 dimensiones, podríamos decir, que podemos ver desde varios puntos de vista, aunque también con tendencia a la frontalidad. Un ejemplo magnífico es esta figura de Cristo en la cruz, que como hemos dicho no es un relieve, sino una figura de madera, bulto redondo. Una de las características que llama la atención de este Cristo en la cruz es que está vestido, cuando sabemos por los evangelios que Cristo murió crucificado desnudo. ¿Por qué el artista lo ha representado vestido? Porque para el artista románico lo importante es el mensaje que quiere transmitir. No quiere centrarse en el sufrimiento de Cristo, sino en la idea de que Cristo es el Dios hecho hombre, que Cristo siempre mantiene o conserva su majestad y por eso aparece representado con unas vestiduras reales, unas vestiduras lujosas. Además, no representa a Cristo de una forma natural, no hay naturalismo en la figura. Por ejemplo, Cristo debería estar sufriendo porque está crucificado, pero se le ve inexpresivo, serio. Además está mirando al frente. Cristo está todavía vivo, no ha muerto, pero tampoco parece que vaya a morir. Hay una falta de expresión y de sentimientos. Esto va acompañado también por la idea de que está clavado con 4 clavos. Faltan los 2 de los pies, que se han perdido, pero vemos 2 en las manos, y esto hace que la figura sea muy rígida, a diferencia de la representación de Cristo en otras épocas como en el gótico. Es un Cristo de 4 clavos que muestra una gran rigidez. Otra figura muy típica del arte religioso románico es la Virgen con el niño sentado encima de ella. En este caso podemos ver que también es una escultura de bulto redondo. También hemos visto que el artista no pretende representarla tal como es el natural, la figura, no hay naturalismo. Las dos personas, María y el niño Jesús, están mirando hacia el frente, lo cual les da cierta rigidez. Llama la atención que no hay una comunicación entre la madre, María, y el niño Jesús. Normalmente una madre cuando coge a su hijo lo acaricia, lo mira y tiene una actitud cariñosa hacia él. En cambio aquí María es una especie de trono. Ella misma está sentada en un trono y ella a su vez es como si fuera el trono sobre el cual está sentado Jesús. Es la idea que quiere transmitir el artista románico, esa idea de seres espirituales, seres celestiales, de su poder, su majestad, y por lo tanto no los representa como personas normales, como personas con unos sentimientos que expresamos habitualmente, sino de una forma muy, muy rígida. Falta la expresión
de sus sentimientos y está dotada, esta escultura, de una intensa rigidez. Finalmente, después de estudiar la arquitectura y la escultura románicas, vamos a ver la pintura de este mismo periodo, del periodo románico entre el 1000 y el 1200 después de Cristo. Un ejemplo magnífico de pintura románica está en esta iglesia de Lérida, donde podemos ver la escena de la adoración de los magos. La adoración de los magos que vienen a adorar a Jesús cuando ha nacido. Y aquí podemos ver que es una escena que no está representada de forma muy natural, porque por el Evangelio sabemos que Jesús y su familia eran pobres y que nacieron en un establo, en unas condiciones difíciles, pero aquí podemos ver que María aparece lujosamente vestida, sentada en un trono lujoso. Jesús aparece sentado sobre ella con unas vestimentas también espectaculares, como su madre, como si fueran auténticos reyes, y es lo que pretende transmitir el artista románico. Jesús es el rey del universo, ha nacido en este mundo, pero sigue siendo el rey, y unos magos de Oriente han venido a traerle unos regalos y a adorarlo. También en esta pintura podemos ver otras características típicas del románico. Algunas las hemos visto en la escultura, por ejemplo, la frontalidad, la rigidez de las figuras, la falta de expresión de sentimientos, la falta de proporción entre las partes del cuerpo, las manos y las cabezas suelen ser desproporcionadamente grandes, unos ojos muy grandes y expresivos, y también algunos rasgos típicos de la pintura, exclusivos de la pintura. El artista románico, antes de colorear las figuras, las dibuja con un contorno negro, como cuando en los dibujos para niños, para colorear, pues hay una línea negra muy gruesa dentro de la cual el niño se supone que tiene que pintar los colores. Pues una técnica parecida utilizan los pintores románicos con un trazo negro grueso que se rellena con colores vivos, intensos, pocos colores, con azul, rojo, el ocre, el verde, poco el negro, pocos colores, y unos colores muy vivos, intensos y normalmente planos. Aunque el artista en este caso ha querido introducir pues otros tonos más oscuros o más claros para dar sensación de volumen y de sombra. Las formas de las figuras, al igual que en la escultura, son redondeadas con la tendencia hacia lo geométrico. Y también podemos observar que en el arte románico domina la simetría, aunque en este caso, como los magos, según la tradición, eran tres, pues no ha podido poner dos a cada lado, sino a un lado uno y a otro dos. Pero María y Jesús marcan claramente un eje simétrico. Una representación muy parecida a la anterior se encuentra en la misma localidad de Lérida, y aquí podemos encontrar a Cristo como juez al final de los tiempos, lo que en la tradición medieval se conoce el Pantocrátor, el juez del universo. Y los rasgos y características son los mismos: la tendencia a lo geométrico, los colores planos, los contornos negros, la simetría muy rígida, la falta de naturalidad y de expresión de sentimientos en las figuras, los ojos grandes y redondeados. Un detalle de esta misma pintura, en esta santa que aparece aquí representada, donde podemos apreciar la desproporción en la mano, por ejemplo, excesivamente grande, o también la tendencia a la forma geométrica y a la simetría de las figuras. Esas mismas características las podemos encontrar en esta otra tabla, donde aparece representado Cristo en el centro y los 12 apóstoles, 6 a cada lado, según una rígida norma de simetría. También podemos ver que los rostros de los apóstoles y su aspecto es muy similar en todos los casos, porque es una de las características del arte románico. Estos mismos rasgos los podemos ver en estas magníficas pinturas de esta iglesia de León, esta cripta, donde aparecen las características típicas de la pintura románica que hemos estudiado. Y con esto damos por terminado la presentación del arte románico.